Buenas noches, mi nombre es Daniela Cotrina y soy del curso 10.1. Vengo a presentar el taller del preinforme de física, lo cual era corregir los puntos que nos hayan quedado mal y hacer un video. A mí los trabajos que me quedaron mal fue la parcial y el quiz. Entonces voy a decir primero la corrección del quiz y después la de la parcial. Primero, nos están diciendo que tenemos que hacer un cuadro comparativo sobre la mecánica clásica y la teoría de la relatividad. Digamos que el fundador del primero es Isaac Newton, mientras que en el otro es Albert Einstein. En la teoría de la relatividad es Albert Einstein. Uno de sus principios fundamentales en la mecánica clásica es que este trabaja con las leyes del movimiento y de la gravedad, mientras que en la teoría de la relatividad usaba la energía, utilizaba el espacio y utilizaba el tiempo. Uno de esos ejemplos de la mecánica clásica es la caída libre, mientras que en la teoría eran los agujeros negros. En el segundo punto nos decía que teníamos que decir qué es una magnitud y las clasificaciones. ¿Qué es una magnitud? La magnitud es algo que se puede medir en un sistema físico y que se le determina o se le agrega un valor numérico. Digamos que las clasificaciones que tiene esto son las magnitudes, sus cuatro magnitudes son las magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Después de eso teníamos que hacer unas operaciones de reemplazar unos valores a centímetros, otros a más cosas. En el primero, el resultado que me daba era 1.234.500 centímetros cuadrados. En el segundo tocaba hacer una división, la cual se nos daba 3.45, y en la otra, que también tocaba hacer una división, esa nos tocaba hacer también tocaba hacer la de 100 y eso nos daba 15 horas. En la parcial en el primer punto, nos pedía que a un estudiante se le había pedido hacer un mapa conceptual entre la física clásica y la física moderna. Mi respuesta fue la respuesta C, ya que en la física clásica describe fenómenos a grandes escalas, pero a muy bajas velocidades, mientras que en la física moderna incluía muchas teorías como la de la relatividad y, digamos así, la mecánica cuántica. En el segundo, tocaba hacer una operación, nos daban un problema donde decía que dos autos, que eran A y B, aceleraban, no, su velocidad era distinta, ¿sí? Entonces nos estaban pidiendo la distancia que se llevaban entre estas y la respuesta era la A, ya que se hacía la operación distancia es igual a velocidad por tiempo. Se hacían las dos como en 3 segundos, como en 6 metros por segundo. Ese se multiplicaba por 10 y después esos resultados que nos daban se restaban y eso nos daban 30 metros. En la siguiente nos preguntaban qué vehículo era más rápido. Respondí que era la C, que es el carro 4, ya que la aceleración, la operación es velocidad final por velocidad inicial dividido en tiempo. Esto lo que hice fue que reemplacé 90 menos 0, eso nos daba un total de 90 dividido en 2 y nos daba 45. En la siguiente nos decía que nos teníamos que calcular a dos corredores, si era más rápido, más lento uno o daban iguales. Mi respuesta fue la D, donde el corredor B tenía la misma rapidez que el corredor A, ya que estos pues al hacer así, hacían la misma distancia y tenían la misma rapidez. Y en el quinto punto nos pedían decir la siguiente tabla, si era fundamental, escalar, vectorial o derivada. Y pues aquí están las respuestas de todo el taller. Muchas gracias por su atención.